Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y otras pasiones. Si no me conoces, mi nombre es Consuelo y te invito para que te suscribas y actives la campanita. Hoy estamos a noviembre 30 del 2025 y vamos con nuestro día de lectura 334, así es que lista tus materiales y empezamos. Las lecturas para hoy domingo son Ezequiel capítulos 33 y 34, Eclesiástico capítulo 34 versículos del 1 al 13 y por último Apocalipsis 2. Oración de inicio. Señor, creo que en las sagradas escrituras que voy a leer se contiene tu santa palabra. Haz que la escuche con todo respeto de amor. Ilumina mi mente para que por medio de ella conozca tu santa voluntad y mueve mi corazón para que cumpla con fidelidad lo que tú quieres de mí. Te lo pido por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Ezequiel 33 y 34. Mensaje de esperanza. El profeta centinela de su pueblo. Recibí esta palabra del Señor, hijo de hombre. Habla a tu pueblo y diles, cuando yo envíe al enemigo sobre un país y la gente de ese país tome a un hombre de los suyos y lo ponga como centinela, si éste, viendo venir al enemigo sobre el país, toca la trompeta para dar la alarma al pueblo, el que oye el toque de la trompeta no hace caso y el enemigo llega y lo sorprende. Será él mismo responsable de su propia muerte. Oyó el toque de la trompeta, pero no hizo caso. Será responsable de su muerte. Si hubiera estado atento, habría salvado su vida. Pero si el centinela, al ver que el enemigo se acerca, no da la alarma con el toque de la trompeta, el pueblo no es advertido y llega el enemigo y alguien muere, éste perecerá por su propia maldad, pero yo pediré cuentas de su muerte al centinela. Hijo de hombre, yo te he constituido centinela del pueblo de Israel. Cuando te hable, les advertirás de mi parte. Si cuando yo digo al malvado, eres reo de muerte, tú no le adviertes que cambie de conducta, el malvado morirá por su maldad, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Sin embargo, si tú adviertes al malvado sobre su conducta para que se corrija, y él no se corrige, morirá él por su maldad y tú habrás salvado la vida. Hijo de hombre, di al pueblo de Israel, ustedes andan diciendo, sufrimos el castigo que merecen nuestros delitos y pecados y por eso pereceremos poco a poco en la miseria. ¿Cómo podremos vivir? Diles, por mi vida, oráculo del Señor, que yo no me complazco en la muerte del malvado, sino en que se convierta y viva. Conviértanse de su perversa conducta. ¿Por qué tienen que morir, pueblo de Israel? Hijo de hombre, di a la gente de tu pueblo, si el justo peca, no lo salvará su buen comportamiento anterior, tampoco sufrirá el malvado por su maldad cuando se convierta. Si el justo peca, de nada le valdrá su buen comportamiento anterior. Si yo digo al justo, vivirás, pero él confiado en su buen comportamiento peca, no se tendrán en cuenta sus buenas obras y morirá por el pecado cometido. Pero si yo digo al malvado, morirás, y él se convierte de sus pecados y actúa con rectitud y justicia, devuelve lo que tomó en prenda, restituye lo robado, observa los mandamientos que dan vida y no hace ningún mal, ciertamente que vivirá y no morirá. No se tendrán en cuenta ninguno de los pecados que cometió. Ha actuado con rectitud y justicia y vivirá. La gente de tu pueblo dice, no es justo el proceder del Señor. El proceder de ustedes es el que no es justo. Si el justo se aparta de su buen comportamiento y peca, morirá. Y si el malvado se convierte de su maldad y actúa con rectitud y justicia, vivirá. Insisten, no es justo el proceder del Señor, pero yo juzgaré a cada uno según su conducta, pueblo de Israel. El profeta recobra el habla. El año 12º de nuestro cautiverio, el día 5 del mes 10, llegó a mí un fugitivo de Jerusalén y me dijo, ha sido conquistada la ciudad,
El Señor me había invadido con su fuerza la tarde antes de llegar el fugitivo, y cuando vino a mí a la mañana siguiente, el Señor me devolvió el habla y dejé de estar mudo. El derecho sobre la tierra. Recibí esta palabra del Señor: Hijo de hombre, los que habitan entre las ruinas que han quedado en Israel andan diciendo: Abraham era uno solo y recibió la tierra en herencia, con mayor razón nosotros, que somos muchos. Se nos ha dado la tierra en posesión. Pues diles, esto dice el Señor: comen la carne con su sangre, dan culto a sus ídolos, cometen asesinatos, ¿y todavía esperan poseer la tierra? Confían en sus armas, cometen abominaciones, cada cual deshonra a la mujer de su prójimo, ¿y todavía esperan poseer la tierra? Les dirás, esto dice el Señor: por mi vida, que los que habitan entre las ruinas morirán a espada, los que andan por el campo serán presa de las fieras, y los que estén entre las rocas y en las cuevas morirán de peste. Convertiré al país en desierto desolado, y se acabará su orgullo y su fuerza. Las montañas de Israel serán devastadas, y no pasará nadie por ellas. Y cuando a causa de sus detestables acciones hayan convertido al país en desierto desolado, reconocerán que yo soy el Señor. El profeta no es escuchado. En cuanto a ti, hijo de hombre, la gente de tu pueblo habla de ti junto a los muros y a las puertas de las casas y dicen unos a otros: vamos a escuchar la palabra del Señor. Vienen a ti en masa, se sientan delante de ti, escuchan tus palabras, pero luego no las practican, porque me halagan con su boca, pero después solo buscan su provecho. Tú eres para ellos como un cantor de voz hermosa que sabe cantar. Escuchan tus palabras, pero no las practican. Pero cuando esto se cumpla, y está a punto de cumplirse, reconocerán que había un profeta en medio de ellos. Juicio contra los pastores de Israel. Recibí esta palabra del Señor: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y diles: esto dice el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso no es el rebaño lo que deben apacentar los pastores? Ustedes se beben su leche, se visten con su lana, matan las ovejas gordas, pero no apacientan el rebaño. No han rebustecido a las flacas, ni sanado a las enfermas, ni han vendado a las heridas. No han reunido a las descarriadas, ni buscado a las perdidas, sino que las han tratado con crueldad y violencia. Y así, a la falta de pastor, andan dispersas y son fácil presa de las fieras salvajes. Mi rebaño anda errante por montañas y colinas, dispersas mis ovejas por todo el país sin que nadie las busque ni las cuide. Por eso, escuchen, pastores, la palabra del Señor. Por mi vida lo juro, oráculo del Señor. Por falta de pastor mis ovejas han sido expuestas al robo y han sido fácil presa de las fieras. Mis pastores no se han preocupado de mi rebaño. Se han apacentado a sí mismos en lugar de apacentar mi rebaño. Pues bien, pastores, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor: aquí estoy yo para reclamar mis ovejas a los pastores. No los dejaré apacentar más a mis ovejas, y así no se apacentarán más ellos mismos. Les arrebataré mis ovejas de su boca para que no les sirvan de alimento. Porque esto dice el Señor: yo mismo buscaré a mis ovejas y las apacentaré. Como un pastor se preocupa de sus ovejas cuando están dispersas, así me preocuparé yo de mis ovejas y las reuniré de todos los lugares por donde se habían dispersado en el día de oscuros nubarrones. Las sacaré de en medio de los pueblos, las reuniré de entre las naciones y las llevaré a su tierra. Las apacentaré en las montañas de Israel, en los valles y en todos los poblados del país. Las apacentaré en buenos pastos y pastarán en las montañas altas de Israel. Allí descansarán como en un corral seguro y se lamentarán de buenos pastos en las montañas de Israel. Yo mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a su corral, oráculo del Señor. Buscaré a la oveja perdida y traeré a la descarriada. Vendaré a la herida, robusteceré a la flaca, pero a la gorda y robusta
la eliminaré, la apacentaré como se debe. En cuanto a ustedes, rebaño mío, esto dice el Señor: yo juzgaré entre oveja y oveja, entre carnero y chivo. ¿No les basta alimentarse de buenos pastos que pisotean el resto del pastizal? ¿No les basta beber el agua clara que enturbian el resto con las pezuñas? ¿Han de pastar mis ovejas lo que ustedes han pisoteado y beber lo que han enturbiado con sus pezuñas? Pues así dice el Señor: yo juzgaré entre la oveja gorda y la flaca. Ustedes han embestido con todo su cuerpo, han atacado con sus cuernos a las más débiles hasta echarlas afuera. Yo defenderé a mis ovejas para que no sirvan más de presa. Yo juzgaré entre oveja y oveja. Yo suscitaré un pastor que las apaciente. Mi siervo David las apacentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será príncipe en medio de ellos. Yo, el Señor, he hablado. Yo haré con ellos una alianza de paz. Exterminaré de esta tierra las bestias feroces. Hasta en el desierto podrán vivir seguros y dormir tranquilos en el bosque. Los estableceré alrededor de mi colina y les mandaré a su tiempo las lluvias de bendición. Los árboles de los campos darán sus frutos y la tierra sus cosechas. Estarán seguros en su tierra, y cuando yo rompa las correas de su yugo y los libre del poder de quienes los tienen esclavizados, reconocerán que yo soy el Señor. No volverán a ser presa de las naciones, ni los devorarán las fieras, sino que vivirán seguros sin que nadie los espante. Haré que sus campos produzcan frutos abundantes. No los exterminará más el hambre en esta tierra, ni volverán a soportar la burla de otros pueblos. Y reconocerán que yo, el Señor, soy su Dios, y que ellos, los israelitas, son mi pueblo, oráculo del Señor. Ustedes son mis ovejas, las ovejas que yo apaciento, y yo soy su Dios, oráculo del Señor. Los capítulos 33 y 34 de Ezequiel tienen relevancia actual al enfatizar la responsabilidad personal y colectiva de advertir sobre el peligro y la importancia de un liderazgo justo y de cuidado hacia los demás. Se aplican hoy en día la admonición de que las personas deben advertir a otros sobre los peligros espirituales o morales y que los líderes, sean religiosos, políticos o sociales, tienen la obligación de cuidar a sus seguidores, no de explotarlos. Eclesiástico 34 del 1 al 13. Inutilidad de los sueños. El irreflexivo alimenta esperanzas vanas y engañosas. Los sueños dan alas a los imprudentes. Atrapar sombras y perseguir el viento es hacer caso de los sueños. Espejo y sueño son cosas parecidas. Frente a un rostro, la imagen de un rostro. ¿Puede salir algo puro de lo impuro o algo verdadero de lo falso? Adivinación, pronósticos y sueños no tienen sentido. Son como imaginaciones de mujer cuando da a luz. A menos que vengan de parte del Altísimo, no hagas caso de ellos. Porque a muchos engañaron los sueños, por confiar en ellos fracasaron. La ley debe cumplirse sin engaño. La sabiduría se perfecciona en la sinceridad. Viajes y experiencia humana. El que ha viajado mucho conoce muchas cosas. El hombre de experiencia sabe lo que dice. Quien no ha sido puesto a prueba poco sabe. El que ha viajado sabe bien lo que hace. Muchas cosas he visto en mis viajes. He aprendido más de lo que podría decir. Muchas veces peligró mi vida, pero me salvé gracias a todo esto. Seguridad de los que temen al Señor. Los que temen al Señor vivirán, porque su esperanza está puesta en quien puede salvar. Nosotros debemos poner nuestra confianza plenamente en Dios, no en sueños, no en adivinos, no en cosas que definitivamente no vienen de Dios. Debemos tener en cuenta que los sueños son solamente eso, sueños, no son premoniciones, no son ninguna cosa rara. Y que nosotros, cuando vamos a adivinos o consultamos el horóscopo y nos creemos de eso, nos estamos alejando de Dios, estamos sencillamente pecando y haciendo que realmente las bendiciones que Dios tiene para nosotros se alejen por completo.
Apocalipsis 2. Camino penitencial. A la iglesia de Éfeso, regresa al primer amor. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo y los encontraste mentirosos. Eres perseverante y has sufrido por mi nombre sin desmayar. Pero debo reprocharte que dejaste enfriar el primer amor. Recuerda, pues, dónde has caído, cambia de actitud y compórtate como antes. Si no lo haces, si no te conviertes, vendré a verte y arrancaré tu candelabro de su puesto. Sin embargo, si tienes a tu favor que detestas la conducta de los nicolaitas, como yo también la detesto. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Al vencedor le daré comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Esto dice el primero y el último, el que estuvo muerto y retornó a la vida. Conozco tu sufrimiento y tu pobreza, sin embargo eres rico. Conozco las calumnias de quienes se dicen judíos, pero en realidad son una sinagoga de Satanás. Que no te acobarden los padecimientos que te esperan. Es verdad que el diablo va a meter en la cárcel a algunos de ustedes para ponerlos a prueba, pero el sufrimiento durará poco tiempo. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. El vencedor no será alcanzado por la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo, cambia de conducta. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Esto dice el que tiene la cortante espada de doble filo. Ya sé que habitas donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, te mantienes unido a mí y no has dejado de creer en mí ni siquiera cuando ahí donde tiene su morada Satanás mataron a mi fiel testigo Antipas. Pero tengo alguna queja contra ti, y es que toleras ahí a quienes profesan la doctrina de Balán, el que sedujo a Balac para que indujera a los israelitas a comer carne sacrificada a los ídolos y a entregarse a la lujuria. Además, también tú toleras a quienes profesan la doctrina de los nicolaitas. Cambia pues de conducta, de lo contrario, iré a verte enseguida y lucharé contra todos estos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca en la que hay escrito un nombre nuevo que solo conoce quien lo recibe. A la iglesia de Tiatira, conserven la auténtica doctrina. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. Esto dice el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce. Conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu entrega y tu paciencia. Tus últimas obras son incluso mejores que las primeras. Pero debo reprocharte que permites que Jezabel, esa mujer que se dice profetiza, ande seduciendo con sus enseñanzas a mis servidores, incitándolos a la lujuria y a comer carnes sacrificadas a los ídolos. Le di tiempo para que se convirtiera, pero no ha querido renunciar a su conducta lujuriosa. Pues bien, voy a arrojarla, junto con sus cómplices de adulterio, a un lecho de profunda angustia, a menos que se conviertan de su perversa conducta. A sus hijos los heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy quien examina conciencias y corazones, y quien pagará a cada uno de ustedes según sus obras. A los demás que viven en Tiatira y no profesan esa doctrina, ni tienen conocimiento de eso que llaman las profundidades de Satanás, ninguna otra carga les impondré. Basta con que conserven intacto hasta que yo venga lo que ahora tienen.
y al vencedor, al que me sea fiel hasta el fin, le daré poder sobre las naciones, el poder que recibí de mi Padre, para que pueda gobernarlas con cetro de hierro y quebrarlas como vasijas de barro. Y le daré también el lucero de la mañana. El que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Este capítulo tiene dos conexiones principales con la vida actual. Primero, sus mensajes a las 7 iglesias de Asia Menor ofrecen lecciones atemporales sobre las virtudes y los vicios espirituales que aún se ven en los creyentes y las comunidades de hoy. Segundo, aunque el texto describe las dificultades específicas de esas iglesias, como la persecución y la oposición a los falsos apóstoles, los temas de la perseverancia, la integridad espiritual y el peligro de perder el primer amor por la religión superficial son relevantes para las luchas de fe actuales. Debemos tener en cuenta que ese primer amor es ese mensaje realmente de Dios, el mensaje que nos dejó. No debemos perderlo, no debemos corromperlo con las cosas que las personas nos digan. Todo lo contrario, como siempre digo, debemos remitirnos a la fuente principal, a las escrituras, y corroborar si lo que nos están diciendo como doctrina es lo correcto. Oración de cierre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que has querido comunicarme a través de tu santa palabra. Haz que, como la buena semilla, prende en mi corazón como en tierra fértil, para que los frutos sean abundantes en beneficio propio y de mis hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.